¿Qué tal? Buenos días. Los salvadoreños en el exterior ahora podrán votar por alcaldes y diputados. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. También nos acompaña el doctor Félix Ulloa del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días, gracias, un gusto. Bueno, Eduardo, tengo entendido que fuiste tú quien interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para lograr que el voto en el exterior, de hecho, fuera una realidad. Explícanos. Sí, bueno, en 2012, en diciembre, en el contexto de los aniversario de la firma de los acuerdos de paz, se estableció como una parte de la reforma electoral el tema de introducir el voto en el exterior, posibilitarlo. De esa manera se presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa para que se regulara el voto en el exterior para todas las elecciones, tanto la presidencial, legislativa y municipal, y a la vez se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, alegando que había una omisión del legislador en cuanto que no se regulaba el derecho al sufragio de la ciudadanía residente en el extranjero. Y obviamente las razones eran que había una exclusión de todo este grupo poblacional basado simplemente en el lugar de residencia. No obstante, ellos tenían todos sus derechos constitucionales plenamente habilitados, entre ellos el sufragio, para que pudieran participar en la toma de decisiones políticas, que en este caso es pues la elección, y dejar de ser unos simples remeseros, ¿verdad? Porque al salvadoreño en el exterior así se le ve como el que la remesa, el que manda la remesa, pero en esa medida se planteó esa demanda que generó dos cosas. La primera fue que se aprobara la ley de voto en el exterior para la elección presidencial, porque esa demanda, al ser admitida, provocó que la Asamblea Legislativa, a iniciativa del presidente de la República, aprobara la ley de voto en el exterior para las elecciones presidenciales. Pero quedó pendiente, en este caso, que la Sala resolviera si era o no inconstitucional que se eligiera también alcaldes y diputados desde el exterior. Entonces, obviamente esto hasta ahora la Sala resuelve y está pues estableciendo una serie de órdenes para el legislador en cuanto a cómo tiene que regular y los plazos para regular el voto en el exterior de los salvadoreños. Y obviamente esto es un reconocimiento a la ciudadanía, al derecho de ciudadanía que tienen todos los salvadoreños en el exterior. Ahora, entonces, Félix, para recapitular, entonces ya básicamente los salvadoreños van a poder votar en distintas elecciones para distintos tipos grados del gobierno. Sí, definitivamente creo que con esta última sentencia de la Sala, que amplía el derecho de voto no solo para elecciones presidenciales, como quedó regulado por la Asamblea Legislativa, por la iniciativa del Ejecutivo, ahora pues se va a poder elegir tanto en las elecciones legislativas como las municipales. Pero yo quisiera detenerme un poquito en esa sentencia de la demanda que se originó por una violación constitucional ante una omisión de legislación, porque eso sienta un precedente importantísimo en lo que es la jurisprudencia constitucional. Hasta ahora no habíamos tenido esa interpretación constitucional de que se podía violar la Constitución por no legislar, y tanto la doctrina como el derecho constitucional comparado ha demostrado que hay cláusulas programáticas dentro de las constituciones que el legislador secundario está obligado a desarrollarla, y esta era una de ellas, igual que lo de los consejos plurales, que también se introdujo paralelamente con lo del voto en el exterior, y la Sala aceptó estos criterios y nos dio ya este precedente jurídico. Ahora, volviendo al tema de esta sentencia de la Sala, que amplía el derecho del sufragio para las elecciones tanto municipales como legislativas. Hay una, digamos, como un parámetro de la sentencia que le permite al legislador posponer
hasta la próxima elección, no para el 2018, el ejercicio de este derecho. Y creo que ahí la sala está actuando con suma cautela, porque como administrador electoral que he sido y que me ha tocado asesorar muchos organismos electorales en varios países, a veces la aplicación de un derecho se vuelve nugatorio cuando la administración no tiene la capacidad, los recursos o el tiempo necesario para implementar la medida. Y entonces el derecho se vuelve no solo negado en la práctica, sino que se frustra a la ciudadanía. Y eso nos pasó de alguna manera con el voto cruzado, porque la sala dio la sentencia cuando ya se había convocado a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, y eso sirvió de excusa tanto para la Asamblea, que no legisló durante el mes que se le dio, como al Tribunal Supremo Electoral para no desarrollar una campaña de explicación y motivación en el voto cruzado. Ahora podríamos correr el mismo riesgo si la sentencia no tuviera digamos, ese parámetro de cumplimiento, de decir, bueno, si no se puede hacer para las elecciones del 2018, tienen tiempo para regularlo para las próximas elecciones. Esto me parece de sabiduría constitucional de parte de la sala en materia de jurisprudencia, porque le permite al órgano que ha sido condenado en este caso, o que es el obligado a implementar el derecho, que es la Asamblea, legislar, y al órgano que está encargado de cumplir y aplicar esa norma, que es el Tribunal Supremo Electoral, prepararse con tiempo para que el derecho se vuelva vigente. Ahora, ¿cuántos salvadoreños podrían ser impactados, por lo menos en los Estados Unidos, que es donde tenemos buena parte de ellos? Bueno, estamos hablando que salvadoreños en el exterior habrán, ¿qué? 3, 4 millones de salvadoreños, pero creo yo de que no necesariamente tenemos que, a partir de esa cifra, decir la cantidad de votantes, porque recordemos que hay dos, si se quiere, dos requisitos para votar. En primer lugar, tener el documento de identidad, el DUI, y eso ya se vuelve un problema, ¿verdad? Porque hay muchos salvadoreños en el exterior que no tienen el DUI, entonces ahí viene una labor, y para eso se necesitan recursos, de llevar el DUI a todos los salvadoreños. Y el segundo tiene que ver con que se tienen que empadronar los salvadoreños en el exterior. O sea, no pueden votar todos, o no se les puede mandar papeleta a todos, porque en primer lugar no se tiene dirección física donde recibir el correo con la papeleta, y obviamente muchos no están interesados o tienen algún temor por el tema migratorio, ¿verdad? Entonces, en esa medida se reduce el universo de salvadoreños en el exterior, pero creo yo que lo importante acá es el tema de que se abre la posibilidad para que todos los que estén interesados puedan al final ejercer su derecho, obviamente previo a obtener el DUI y empadronarse. También el otro aspecto que creo que es importante y que se tiene que señalar acá, y ya lo mencionaba el doctor, es el tema de los recursos. O sea, porque para tener a la población con DUI y para tener a la población empadronada se necesitan una cantidad de recursos que recordemos que en la última elección presidencial el tribunal invirtió, si no mal recuerdo, $10 millones para establecer el voto en el exterior. O sea, hay una cantidad de recursos que se necesitan y ahorita no los tenía planificados el Tribunal Supremo Electoral en su presupuesto extraordinario para las elecciones en 2018. Entonces esto complica un poco el escenario de cara a que puedan ejercer el derecho todos los salvadoreños que así lo quieran. Una medida que podría tomarse es los ya empadronados, o sea, ya se tiene dirección física. Podría, por ejemplo, el tribunal enviar una nueva solicitud a los ciudadanos para que, contando con un año, puedan decidir si van o no a votar en esta elección. Entonces, creo yo que esos son uno de los aspectos que hay que valorar en el tema del voto en el exterior. Ahora, Félix, eso resultaría un poco frustrante una vez más, porque tienes un derecho, pero puede ser que sea muy difícil que puedas hacerlo efectivo, este derecho. Es decir, sí recuerdo que este año el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que amplió la cantidad de consulados que hay en los Estados Unidos. Ahora, no sé si todos son o entregan el DUI. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, es de que si vas al consulado de Los Ángeles, las líneas son sumamente largas. Está ubicado en la parte céntrica de Los Ángeles, sí, sobre el Boulevard Wilshire, pero me parece que no es completamente funcional. No, mira, no todos los consulados están habilitados. Para la elección presidencial, que se votó por primera vez en el exterior, solo se habilitaron 16 DUI centros en todos los Estados Unidos y 4 en Canadá, fueron 20 en total. Entonces eso hizo que se colapsaran, porque la gente se abocó
a querer ir a registrarse, a obtener su DUI, empadronarse, en fin, a poder ejercer ese derecho. ¿Qué pasó? Fíjate que tú le preguntabas a Eduardo cuántos podrían votar. Y para las elecciones del 2014 pudieron haber votado 120,000 salvadoreños fácilmente y apenas votaron 3,000 y algo y solo se empadronaron 10,000 y algo. Hubo, y esto hay que decirlo para que el público lo conozca, una apuesta de los dos partidos mayoritarios a bloquear el voto en el exterior. Igual que hubo la apuesta para bloquear el voto cruzado por alguno de los partidos. ¿Por qué? Porque no se sabía el comportamiento, es un electorado que nunca se había expresado. Y como la última elección presidencial se había ganado por una diferencia de 60,000 votos, tener una avalancha de 120,000 votos podía definir una elección presidencial. Entonces apostaron a que mejor se votara lo menos posible. Y por eso obtuvimos solo 3,000 votos de todo el exterior. ¿Cómo se pudo haber obtenido esa votación de esos 120,000? Fíjate que Cancillería dio un informe que había, y estos son datos que los tiene el RNPN, habían cerca de 80,000 salvadoreños que tenían el DUI vigente en el exterior. El problema es que tenían la dirección local, nacional, no tenían la dirección de allá, entonces no había cómo hacerle llegar la papeleta. Eso se hubiera resuelto diciendo pues que se abría la posibilidad de que enviaran al Tribunal Supremo Electoral la dirección donde residen ahora los que quisieran votar, y hubieras habilitado 80,000 de un solo plumazo. Y la segunda, habían 50,000 DUI vencidos, que ya no tenían vigencia, pero que con un decreto de la Asamblea se les hubiera extendido la validez con el exclusivo propósito de que ejercieran el sufragio. O sea, que no servía para nada más el DUI que para votar. Ahí tenía ya 120,000 o 130,000 ciudadanos habilitados para votar, pero no. Ninguna de las dos cosas, no obstante que se les fue a plantear a los diputados que se diera un decreto especial habilitando esas dos medidas. No quisieron, prefirieron decir que había que ir a empadronarse, y mucha gente, alrededor de 10,000, hicieron el sacrificio de perder 1, 2, hasta 3 días de trabajo, desplazarse, porque como tú dices, no solo es el problema de Los Ángeles, sino que hay gente que vive en Wyoming y tiene que ir a, no sé, a Seattle, al consulado o donde había un DUI centro, bajar 2 días, no te lo daban en el momento. Bueno, los call centers se colapsaron porque la gente queriendo llamar para ver cómo se hacía. Los consulados no estaban preparados para recibir una oficina adicional del DUI centro, y ellos trabajaban con su horario normal, y la gente cuando llegaba después del horario normal ya no podría empadronarse. Ante las denuncias que se hicieron por múltiples organizaciones, tanto de salvadoreños residentes en Estados Unidos como acá, se amplió el horario de los DUI centros, se trabajó los fines de semana, en fin, se tomaron algunas medidas paliativas, pero que no resolvían el problema. Ahora, frente a esta nueva realidad, teniendo el plazo, porque no creo que vaya a ser posible que se aplique para el 2018, pero sí tendríamos 5 años para la próxima elección municipal y legislativa, tenemos que tomar precauciones y medidas adecuadas para corregir todos estos errores que hemos señalado y que hemos vivido en este periodo anterior. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Eduardo, ¿no estaremos pensando demasiado vieja escuela con esto de que te tienes que desplazar de Wyoming hasta Seattle o de Albuquerque, Nuevo México, hasta Houston, Texas? Pues de eso hablamos en minutos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Eduardo, hablábamos hace unos minutos acerca de la logística de entregarte los documentos o tal vez no entregarte los documentos, pero de repente de poder empadronarte. Es decir, si tú de repente vives en Wyoming, como decía Félix, te trasladas a Seattle. Yo recuerdo cuando vivía en Albuquerque, Nuevo México, tenía que trasladarme a Houston, Texas. Pero no necesariamente esto debería ser así. Es decir, si tenemos buena parte del tiempo, ¿por qué no se puede hacer esto en línea? No, claro, es que yo creo que ahí el problema es lo que se ha dicho y se ha discutido hasta la saciedad. El sistema electoral está fundamentado en la desconfianza de los actores políticos, de los partidos políticos, y en esa medida no se confía, por ejemplo, que un mecanismo como empadronarse en línea, votar con por ejemplo, con el pasaporte, por decir algo. O sea, que hayan otras medidas
que faciliten el voto de los salvadoreños en el exterior, todavía no es de la confianza de ninguno de los partidos políticos, y eso creo yo que es un tema que es difícil romper. O sea, cómo los partidos van a, al final, a confiar que si se empadronan porque se facilita el empadronamiento en línea, si se empadronan 100,000 al final y que puedan votar, los partidos no van a estar confiados de que son efectivamente 100,000 personas. Siempre van a decir, no, es que probablemente se hizo más campaña en un sector para favorecer al otro partido, o son troles, o sea, cualquier cosa pueden decir. Pero vamos a la base del problema, la desconfianza de los actores. El sistema está pensado así, porque obviamente eso del traslado, porque no estamos hablando de como que yo me traslade de aquí a Santa Tecla, estamos hablando de 6 horas de camino, perder todo el día del trabajo, y todo el costo adicional que tiene, porque recordemos que el documento de identidad no era barato, pues no era gratis allá. Entonces, el tema es cómo facilitarlo. Probablemente ya estamos sobre el tiempo para hacer esto, pero pensemos, 2019, elección presidencial. Hay que también establecer mecanismos para asegurar la votación de los compatriotas en la presidencial de 2019 y luego 2018. O sea, ya estamos con el tiempo y obviamente este es un llamado legislador que tiene que pasar de esa desconfianza y establecer los mecanismos que la tecnología nos da para de alguna otra manera tener una mayor cantidad de salvadoreños empadronados y que puedan ejercer su derecho, porque hay una limitante material en este caso, que es el traslado, que es la obtención del documento de identidad, que también tiene que ver con el empadronamiento, por mencionar algunos de los aspectos que vuelven difícil, porque también tenemos el otro de la dirección. O sea, hay ciudadanos que tal vez quisieran votar, pero que tienen el temor de que puedan tener algún problema migratorio al revelar su identidad, porque esa fue otra de las razones por las cuales también se frustró que más salvadoreños votaran, el temor a que podrían ser deportados. Entonces creo yo que tiene el Tribunal y la Asamblea Legislativa este reto de introducir el sistema electoral, al menos en el voto en el exterior, a las nuevas tecnologías. Ahora, asumiendo que hubiesen los recursos para esto, ¿crees que existe la voluntad política ahora, en este nuevo momento, de parte de los partidos políticos, o crees que todavía ese gran montón de salvadoreños que tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, son un gran desconocido de los partidos políticos, y como nos puede dar una sorpresa a favor de un partido, nos puede dar la sorpresa a favor del otro, o de repente los pequeños se hacen grandes? Sí, yo creo que sigue todavía la interrogante, porque, como te repito, la única experiencia que hemos tenido, que es la de 2014, no fue una muestra muy representativa. Apenas 10,000 personas se empadronaron y unas 3,000 fueron las que lograron enviar su voto o ejercer el sufragio. Eso no te da una representatividad, porque en ese universo limitado el FMLN sacó una mayoría arrolladora de votos en los votos válidos que se contaron en esa urna especial para el voto en el exterior, pero no es una muestra que sea representativa. Por tanto, la interrogante sobre hacia dónde se podría orientar un voto masivo del exterior y que podría definir una elección presidencial va a seguir siendo la gran interrogante para las elecciones del 2019. Pienso que en las municipales y en las de carácter legislativo la disputa es distinta, porque son intereses locales. Es más, me sorprende a mí que esta sala haya sido tan progresista de dar el derecho de votar en este tipo de elecciones, porque la mayoría de países que tienen el sistema de voto desde el exterior lo hacen para elecciones presidenciales. Hay algunas que tienen para elecciones municipales y locales, pero son la excepción. Y la excepción excepcional, para decirlo de esa manera, es el caso de Dominicana o de Colombia, que tienen asientos en los congresos para representantes que viven en el exterior. Ya esta sala nos da ese derecho de que poder elegir representantes que viven fuera. Es decir, a mí me parece que esta es una sentencia que la vamos a tener que estudiar prospectivamente, hasta dónde alcanza a democratizar el sistema electoral salvadoreño. Todavía no nos hemos puesto a analizarla y a verla cuáles son las lecciones aprendidas de otros países que tienen este sistema, porque hay buenísimas experiencias del voto en el exterior y hay pésimas experiencias del voto desde el exterior. La peor fue la que le sucedió a México, que gastó más de $100 millones, que tenía 10 millones de mexicanos aptos para votar y no llegaron ni a 200,000 cuando se recogió el voto. Y tenemos el caso de Dominicana, que no solo es el más exitoso,
que lo ha llevado a que ahora pueden elegir hasta 7 representantes del exterior que son miembros del Congreso Dominicano. Entonces, en esos dos polos tenemos que hacer nuestro ejercicio de reflexión, de buscar lecciones aprendidas para poder legislar de la manera más adecuada en este periodo para que se lleve a cabo en las próximas elecciones que serían en el 2021. Esto me lleva precisamente a mi siguiente pregunta, Eduardo, y es, ¿deberíamos tener nosotros adjudicados entonces representación de los salvadoreños que están fuera de nuestro país y que sean diputados también? Bueno, la sala habilita que se pueden convertir en candidatos, ¿verdad? Porque recordemos que hay ciertos requisitos en el Código Electoral que limitan que un ciudadano que resida en el exterior pueda al final convertirse en candidato, pueda postularse. Yo creo que el legislador es el que tiene que determinar cuál es el mecanismo más idóneo. Si se establece una circunscripción para los salvadoreños en el exterior, por ejemplo, candidaturas, aunque ahí podría confrontarse con la Constitución el tema de que la Constitución lo que establece es que tienen que haber circunscripciones en el territorio nacional, o sea, ahí hay un límite, ¿verdad?, que podría chocar con esta idea. Aunque también podríamos optar, o se podría optar al legislador, por ejemplo, al salvadoreño que se empadrona, a dónde va a tener o dónde se va a convertir su voto, a dónde se va a contabilizar. Podría ser en el municipio de origen, donde él nació. O sea, si yo nací en San Salvador, pues que se contabilice mi voto allá. En Argentina, por ejemplo, hay una segunda opción que es que el ciudadano en el exterior dice a dónde va a votar y puede asignar o el municipio de origen o la última residencia. O sea, pero obviamente tiene que justificar cuál fue su última residencia. Por ejemplo, yo pude nacer en San Salvador, pero viví mis últimos años antes de partir al exterior en San Miguel. Entonces yo me siento más representado en San Miguel, por ejemplo. Entonces yo puedo votar en el municipio de San Miguel. Entonces creo yo que hay diferentes opciones de las que puede echar mano el legislador en el derecho comparado para establecer a dónde van a tener validez, a dónde se van a contar los votos de los salvadoreños. Para mí, creo yo que teniendo la mayor facilidad podría ser el municipio de origen del ciudadano. Y obviamente si el municipio de origen se determina como lugar donde la circunscripción donde se van a aplicar y se van a contabilizar los votos, obviamente el departamento ahí tienen que contar los votos. En el caso de la legislativa y municipal, porque en la presidencial no importa de qué municipio, cuál es el origen del ciudadano, pues es una circunscripción nacional, pero en este caso sí creo que esas podrían ser alternativas que obviamente, como digo, es el legislador el que tendría que determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir en este caso para escrutar los votos y que tengan validez los votos de los salvadoreños en el exterior. Ahora, Félix, en la creación de una circunscripción o circunscripciones que no estuviesen dentro del territorio nacional, yo sé que la tradición en El Salvador es de interpretación textualista de la Constitución, pero también podemos argumentar, digamos, desde el punto de vista, no sé si decir académico en este momento, que la Constitución fue redactada en un periodo temporal donde realmente podíamos entender una república como el territorio nacional que tiene sus fronteras bien delimitadas y todos los que viven adentro forman parte de la república. Ese es un tiempo también donde cuando se iban los salvadoreños y hablabas por teléfono con ellos una vez al mes era una gran cosa, pero hoy día los salvadoreños que están en el extranjero están tan interconectados con nosotros que fácilmente a través del teléfono nos pueden mandar 10, 15, 20, 25 dólares y afectar directamente nuestro nivel de vida, y eso solamente para poner un ejemplo. Entonces, la creación de una circunscripción para que salvadoreños en el exterior pudieran ser candidatos tiene que necesariamente pasar por una reforma a la Constitución y su posterior ratificación en la siguiente asamblea, o podría darse por interpretación, decir algo como la república está donde está un salvadoreño. Mira, tú has graficado exactamente cuál es la realidad actual. Vivimos en un mundo globalizado, las nuevas tecnologías nos permiten estar comunicados en tiempo real con personas que están a miles de kilómetros de distancia, y esas realidades hay que irlas adecuando a las normativas que van regulando la evolución y el desarrollo de las sociedades. Yo creo, y tú lo dijiste también muy bien, que la Constitución nuestra, la vigente, que fue redactada en 1983, tenía un espíritu bastante limitado
y condicionado por los factores de la guerra de ese momento. De hecho, hay un artículo que casi es un artículo contrainsurgente, que es el artículo 85, que ya la Sala lo interpretó de manera distinta a la que se creía que había sido redactada por los constituyentes. Esta forma de interpretación dinámica que ha tenido la Sala de los preceptos constitucionales ha permitido emitir sentencias que han ido modificando situaciones que creíamos que estaban escritas en piedra por haber sido redactada en esa forma literal de leer la Constitución, pero que la interpretación histórica y teleológica ha permitido llevar a sentencias que nos han hecho avanzar en el tiempo y en el espacio. Esta va a ser una de ellas. Yo no quisiera adelantarme porque no la he estudiado la sentencia, ni he estudiado cómo está en el sistema normativo constitucional o de legislación secundaria para buscar el mecanismo que permitiría hacerla efectiva la sentencia. O sea, permitirle a salvadoreños que puedan ser candidatos o presentar cargos de elección popular desde el exterior. Pero aquí opera, y la Sala en esto ha sido muy respetuosa, en todas las sentencias siempre ha dicho que el legislador, a partir del principio de libertad de configuración legislativa, él tiene toda la libertad para definir las situaciones mediante los supuestos y las consecuencias legales que tiene toda norma jurídica. Entonces yo creo que aquí va a ser un reto para esta legislatura y para la próxima que va a entrar, poder regular cómo va a ser aplicable esta sentencia. Y por supuesto tomar en cuenta opiniones calificadas como la de la autoridad electoral, que es la que al final aplica las normas, escuchar al tribunal, escuchar a las asociaciones de sociedad civil, tanto nacionales como las que forman parte de nuestra diáspora, para escuchar opiniones y a partir de ahí enriquecer un acervo que nos permita llegar a una configuración normativa que le dé cumplimiento al texto y al espíritu de la sentencia. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar pero de reforma política electoral para acá, para nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ahora, Eduardo, hablemos un poco de las reformas, digamos, electorales que se tienen que dar en este país. Ya para 2018 vamos a tener que votar de una manera que para algunos va a ser quizá impráctica, es decir, ya vamos a tener quizá los nombres de los diputados junto con sus fotografías, tanto para los propietarios, quizá para los suplentes, y por lo menos en el departamento de San Salvador va a ser una sábana como de este porte. Entonces la pregunta es si no es necesario, bueno, primero quisiera escuchar cuáles son tus valoraciones en torno a la tal vez impracticidad que va a representar tener una papeleta de ese tamaño, aunque sea tal vez lo que muchos salvadoreños deseaban, poder elegir de cara a cara a su representante. Yo creo que aquí tiene que ver una cuestión de lógica que tiene que aplicar el legislador para facilitar el voto, porque la lógica que nosotros implementamos al presentar esas demandas era que el ciudadano pudiera identificar a su diputado, a su candidato por cual quería votar. Pero tampoco era que se le complicara la votación y ya estamos hablando de que vamos a tener una sábana o dos sábanas inmensas, eso obviamente va a complicar la elección. Y digo lógica, ¿por qué? Las sentencias de la Sala que tienen que ver con el voto por cara, el voto preferente, no dicen que tiene que llevar una bandera, que tiene que llevar una foto, no lo dice, simplemente lo que dicen es que el ciudadano pueda elegir entre esta lista. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en primer lugar podría pensarse que en cada urna exista la papeleta con todas las fotos, plenamente identificados los candidatos, y al ciudadano solo darle una papeleta más simple con los números, por ejemplo, números y nombres de los candidatos, para que el ciudadano pueda identificarlos y así marcarlos, por ejemplo. Esa puede ser una opción que facilitaría el manejo de la papeleta, porque ya tendríamos una papeleta más con medida, no aquella sábana con todas las fotos, porque las fotos van a estar plasmadas en un rótulo que pueda tener enfrente la urna, por ejemplo, o ahí en una urna. Y el otro tema es, que yo en otra oportunidad lo mencioné, yo no sé por qué son 84 diputados suplentes. O sea, el suplente, la función es precisamente suplir al propietario cuando se ausenta por cualquier motivo justificado. Entonces, yo nunca he visto que haya, por ejemplo, una fracción legislativa completa
que se ausente y que tengan que asumir si por ejemplo tiene 30 diputados, los 30 diputados suplentes. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo considero, a partir de los datos que uno puede recabar en las plenarias, que por partido político podrían ser incluso 5 suplentes a lo sumo, 5 suplentes por partido. Obviamente dependiendo del tamaño, ¿verdad? Porque en el caso del PDC, que solo es uno, pues un suplente nada más. Pero en el caso de los partidos mayoritarios, con 5 suplentes, creo que es suficiente para que cumplan esa función. Y entonces en esa medida podemos también evitarnos, al final, si va a haber otra papeleta, una papeleta con, digamos, en San Salvador, 24 diputados, ¿verdad?, suplentes, sino que estamos hablando de que por circunscripción se pueda elegir un diputado suplente por partido, por ejemplo. O sea, porque no necesitamos al final, y en otra cosa, que al final el de San Miguel no necesariamente suple al de San Miguel, sino que puede suplir a cualquier otro diputado. O sea, no hay un orden en eso. O sea, no necesitamos que en San Salvador se elijan 24 suplentes. O sea, entonces creo yo que esas podrían ser medidas que facilitan el voto del ciudadano y no complejizan el proceso. Ahora, eso digamos que tal vez podría ser algo ideal dentro de nuestra realidad, lo que plantea Eduardo, es decir, que tengas las fotografías de los diputados y luego solo marques por número, pero si eso no se da y tenemos esa gran sábana, ¿no crees que la consecuencia va a ser que muchos salvadoreños, por simplificarse la elección, simplemente van a votar por bandera, yendo entonces en contra del espíritu de los derechos que digamos, a través de dictamen o sentencia de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, se nos han dado? Sí, fíjate que una de las cosas que yo lamento en esa primera sentencia de la Sala, que dejó la bandera todavía como una opción de voto, es que dejó esa ventana que se ha ido abriendo y ahora es un portón por la cual los partidos van a hacer ese llamado. Mire, no se complique la vida, vote por la bandera, que nosotros le presentamos los mejores candidatos y van organizados y van en el orden que merece. Y el ciudadano, como vos decís, por comodidad, va a ir y va a marcar la bandera. Ese fue un error. Yo no sé, la Sala, he escuchado, sigue sosteniendo de que es una opción válida para ejercer el sufragio. Bueno, si justamente la demanda que presenté en esa época era porque esa opción violenta el derecho del ejercicio libre del voto y de la igualdad del voto. Pero bueno, ya no vamos a discutir, está así y así está. Lo que hay que buscar es soluciones con diputados que estén en esa línea de facilitarle al elector el ejercicio del sufragio. Y lo que sugiere Eduardo me parece no solo lógico, sino que sería lo más práctico, de que en cada centro de votación hubieran 10 carteles con todas las planillas de todos los diputados y que al elector se le diera lo que en Honduras se llama el chepe, que es el número de diputados que vas a elegir en la circunscripción. Si vas a votar en San Miguel, te dan una papeleta con 6 espacios y vos los llenas, porque ya has ido a ver en todas las listas cuáles son los que querés y los llenas ahí y los depositas. Eso es facilitarle al elector el voto, pero ¿les convendrá a los partidos? No sé si lo van a hacer. Mira, yo en la otra parte que señala Eduardo, también he estado reflexionando sobre el tema de los diputados suplentes y ya tengo terminada una propuesta que vamos a presentar con otras organizaciones sociales hoy en enero a la Asamblea Legislativa para reducir no solo el número de suplentes, lo reducimos a 20 suplentes nada más, sino el número de propietarios, a 50 diputados propietarios, 20 suplentes y cambiar el sistema de las sesiones parlamentarias para permitirle a la Asamblea que tenga su periodo de receso, como todos los congresos que tienen su periodo de sesiones y su periodo de receso. Entonces esperamos que la Asamblea primero lo reciba, si alguien le da iniciativa de ley, y luego que lo discutan y lo aprueben. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que la Asamblea ha sido invadida en sus funciones por la Sala, que le ha estado invadiendo en estos temas electorales. Entonces no hemos querido ir a la Sala con una petición de que se dé una sentencia de seguimiento para un fallo que dio la Sala de lo Constitucional en el 2002 ante una demanda que presentó Chafik Handal en ese periodo y que la Sala declaró que era inconstitucional la plancha nacional, o sea, que solo ahí desaparecía de la circunscripción nacional 20 diputados que debieron haber sido a su casa, y lo que hizo la Asamblea en esa época era distribuirlos a los departamentos. Entonces siempre dejó 84, cuando en ese momento, por esa simple sentencia, se hubiera reducido a 64 el número de diputados. Pero bueno, si la Asamblea no resuelve o no le da ninguna introducción o iniciativa de ley, pues vamos a tener que ir a la Sala otra vez
para que sea la sala la que, mediante una sentencia de seguimiento, haga cumplir ese fallo de 2002. ¿Qué quiere decir todo esto? De que todavía, a pesar de los avances que tenemos y que hemos logrado en materia de democratización del sistema electoral, queda todavía bastante por hacer y mucho que hacer en el órgano legislativo, donde se han dado este tipo de avances y retrocesos en algunas materias, pero que esperamos que con las nuevas generaciones de diputados que han llegado se abra una ventana de oportunidad para que desde la Asamblea se generen las reformas electorales y no tengamos que estar yendo a la Sala de lo Constitucional y sea por la vía de la jurisdicción constitucional que logremos los cambios electorales. Ok, ahora, Eduardo, hablemos de la implementación de la elección, porque digamos que esto no solamente va a ser complejo, sino que requiere dinero. Todas las instituciones del Estado básicamente están pidiendo dinero, el Tribunal Supremo Electoral no es la excepción. Agreguémosle otro elemento a esto, las mesas, las juntas receptoras de votos ahora supuestamente van a ser hechas de ciudadanos. La pregunta es cómo se va a reclutar a estos ciudadanos si antes los partidos se encargaban de reclutarlos porque eran personas en los que ellos confiaban plenamente para poder defender su derecho, para poder defender sus votos. Ahora eso se complica y esa complicación también requiere de dinero. Claro, creo yo que tenemos que aceptar algo. Con el transcurso de los años y a partir de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, el proceso electoral se ha vuelto complejo. Eso creo que nadie puede negarlo. Y obviamente lo que se tiene que buscar es cómo facilitamos que el proceso pierda esa complejidad a pesar de estar estructurado de esa manera. Y en este caso de los organismos electorales temporales, que es la otra novedad que se tiene para esta elección, al menos lo que yo he escuchado de parte de algunos magistrados es que ellos esperan que los partidos puedan entregar los listados completos de las propuestas de ciudadanos que van a poder integrar la Junta Receptora de Votos, para luego ellos comenzar un proceso, si no entiendo mal, si no recuerdo mal, de tachas, por ejemplo, de quienes, o ellos también indagar si hay algún afiliado a partidos políticos. Obviamente eso, junto con el voto en el exterior, con la forma de cómo se va a escrutar los votos, porque ese es otro tema que tiene que ver con el voto combinado, el voto cruzado, cómo se va a escrutar. Entonces eso incrementa el presupuesto del tribunal, porque ahorita, si no mal recuerdo, son 39 millones lo que ha pedido al Ministerio de Hacienda para la elección 2018, sin incluir voto en el exterior, pero ahí ya incluye, entendería yo, un mecanismo tecnológico para hacer el escrutinio de los votos en las mesas. Porque a pesar de que pueda existir una capacitación que tiene que ahora realizar el Tribunal Supremo Electoral con todos los que van a integrar JRB, pero recordemos que contar las fracciones del voto cruzado se vuelve complejo y en la presión de la elección eso todavía lo complejiza más, pues, o sea, ese hecho. Entonces, el tema acá es y la preocupación, porque yo creo que más que el tema, la preocupación es si va a tener los recursos el tribunal en la medida que los ha solicitado, junto con los agregados estos que digo yo, el voto en el exterior ahora, por si se va a aplicar o no, tiene que tener una partida presupuestaria para poderse aplicar hasta donde se pueda aplicar, porque la sala lo dice, progresivamente puede ir siendo aplicado, o sea, puede que el tribunal determine de que sí hay cierta capacidad para aplicarlo hasta cierto punto en esta elección, pero ahí ya entra en juego el tema de el Ministerio de Hacienda, que no vaya a recortar los fondos, ni tampoco la Asamblea Legislativa. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de las reformas políticas que ya tienen que implementar los partidos para el próximo año. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, Félix. Una de las reformas que básicamente se tienen que implementar ya para 2017 son las elecciones primarias dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos han tenido algunos ensayos para mí que todavía no lo son suficientes, quizás. El que más me satisfizo, no por afinidad partidaria ni nada menos, fue el que realizó el FMLN cuando compitieron, si mal no recuerdo, Shafiq Handal contra Óscar Ortiz, que me pareció que fueron verdaderas elecciones democráticas, o lo más cercano a democrático, y competidas. Pero a los partidos como que no les gusta mucho esto. El FMLN luego se desdijo. Arena hemos visto que ha tenido un proceso que yo más bien llamaría que es de selección de candidatos, no realmente de elección de candidatos.
Pongamos el peor escenario en una elección primaria, y es lo que los republicanos obtuvieron en esta elección de 2016, cuando básicamente, pese a tener en contra de todo el liderazgo republicano, Donald Trump es ahora el presidente electo y fue su también candidato nominado. Es decir, las bases hablaron independientemente de si nosotros estamos de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Tal vez los partidos políticos en este país se miran en ese espejo y dicen, no, nosotros no quisiéramos un Donald Trump, obviamente con sus diferencias ideológicas respectivas, ¿no? Entonces la pregunta es, lo que vamos a tener nosotros en febrero o marzo, no recuerdo exactamente el mes en el que tienen que realizar sus procesos de elección, ¿van a ser verdaderas elecciones o una vez más van a ser procesos de selección? Fíjate que has tocado un punto importante. La primera experiencia que vimos acá en los tiempos modernos de elecciones primarias fue en la democracia cristiana, cuando compitió Fidel Chávez Mena con Abraham Rodríguez. Y el resultado fue que el partido prácticamente se dividió, las pugnas siguieron después de la elección, porque no tenemos cultura de que después de las primarias los partidos se unifican, que es el caso de Honduras. En Honduras las primarias incluso las dirige la autoridad electoral, hay tendencias, sale el candidato, el partido se unifica y todos van detrás del candidato. Pero es una tradición. Aquí esa primera experiencia casi partió a la democracia cristiana. Luego la del FMLN. Y de hecho fue el FMLN el que primero ensayó lo que se llama el voto cruzado ahora, porque eran listas de los asambleístas, los congresistas, como se llamara, que iban a votar, que escogían de diversas planillas. También el resultado fue no muy claro, cómo Chafik le ganó a Oscar y al final pues decidieron mejor eliminar eso. Ahora lo que hizo Arena en esta no es una elección primaria, porque no era para candidatos de elección popular, sino que era para elegir a su órgano de dirección, para elegir al COENA. Y entonces sí puede llamarse una selección o un proceso selectivo más consultado. ¿Qué es lo que viene? Ahora sí vienen elecciones primarias, porque eso es lo que ordena la sala. Y eso es lo que el Tribunal Supremo Electoral está vigilante de que se lleve a cabo. Y ya anunció que aquellas listas de candidatos que no tengan el respaldo de procesos de elecciones primarias no van a ser inscritas. Esta es una buena noticia porque no solo va a dar el buen resultado de que van a salir candidatos electos desde las bases del partido con la participación de todos los miembros del partido, donde esperamos escojan a los mejores y no que les pongan las cúpulas y que no se dejen imponer mecanismos de voto a mano alzada. Tienen que ser procesos de voto secreto en los partidos, porque eso hay que decírselo, porque hay partidos que te obligan a levantar la mano y ahí la gente se siente cohibida. El voto tiene que ser secreto, porque es parte de nuestra concepción del sufragio en el artículo 78 de la Constitución. Si un partido hace voto a mano alzada, sería inconstitucional. Pero lo segundo tiene que ver con los organismos electorales temporales, porque los partidos van a tener que informarle al tribunal quiénes son los que participaron en la elección, y eso es darle al partido el padrón electoral del tribunal, o sea, quiénes son los miembros del partido. Y aunque no tenemos por ley, como lo tiene Panamá, por ejemplo, que los partidos cada año están obligados a llevarle su libro de afiliados, y cada año lo actualizan por los nuevos que entran, o los que se mueren, o los que se dejan el partido. Cada año hay un registro de afiliados de los partidos. Aquí no hay, pero con estas elecciones los partidos van a tener que decir, estos son los que votaron, y este es el resultado. Entonces esos que votaron son los miembros del partido. Esos no podrán estar en organismos electorales. Entonces vamos a tener una doble ganancia si se lleva a cabo y se implementa adecuadamente esta reforma, pues que salió por una sentencia de la sala. Pero ahora, Eduardo, ¿tenemos garantía que realmente los que se van a inscribir en estos procesos de elección primaria para estos puestos de elección popular van a ser personas que van a decidir competir y ganar por sus ideas, o van a ser personas que son primero preaprobadas por la cúpula de su respectivo partido y una vez más no tener una verdadera elección, sino simplemente una selección? Bueno, en este caso, cuando planteamos la demanda, la lógica era, en primer lugar, para fortalecer el sistema de partidos, tendríamos que reunir dos condiciones. Una, democratizar a los partidos, y la otra, hacerlos transparentes. Y la sala esos dos argumentos los acogió, y así fue la sentencia en el tema de la transparencia en el financiamiento, y el otro aspecto que poco se habla es el tema de la democracia interna. ¿Bajo qué lógica era? Precisamente eso, que sea el militante, el que aporta mensualmente al partido, el que decida quiénes van a ser sus candidatos y sus cargos de dirección interna del partido. Ahora, hay
hay un margen ahora que tiene el militante si en caso hay algún problema con la elección, por ejemplo, que no es voto secreto, que tiene que ser aprobado el candidato por la comisión política, porque si no mal recuerdo, hay una reforma al estatuto del FMLN que ciertos cargos van a ser aprobados por una instancia partidaria, o sea, para que puedan ser candidatos. O sea, no es que yo me postulo, me inscribo y voy adelante con mi candidatura interna, sino que al contrario, hay una preaprobación de una instancia partidaria. No me recuerdo qué instancia es la que lo va a hacer, pero el punto es de que la sala, al reconocer el derecho de la militancia a postularse y lograr al final una candidatura, da margen para que se pueda interponer un amparo ante la sala, precisamente por violación a mi derecho al sufragio. Si en caso, por ejemplo, nos obligan a que votemos de forma alzada, por ejemplo, o que se restrinja la participación por pertenecer a una fracción del partido que se quiere excluir de la participación política en la elección. Entonces, eso es un elemento que creo que también es importante señalarlo. De cara a lo que usted preguntaba, ¿qué pasa si volvemos a un proceso donde se están señalando? Por ejemplo, tenemos el Partido Arena, está juramentando directivas departamentales que no sabemos si, y obviamente por los elementos que uno ve, no provienen de una elección interna, y esos son cargos de dirección partidaria, y la sentencia es clara en eso. No solo se refiere a candidaturas, no solo se refiere a las instancias máximas de dirección, sino que está hablando de cargos de dirección partidaria. Entonces, ahí, como les digo, hay un margen para que se pueda activar la justicia constitucional o ante el Tribunal Supremo Electoral, que es el que tiene que también, por ley, tiene que vigilar que se cumplan todos estos preceptos que están en la misma ley de partidos políticos. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. Esto es algo de lo que definitivamente vamos a estar hablando durante muchos años, seguramente. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. No, gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.